revelación y específicamente acá sobre justificación. ¿Ok? Eso es lo que estamos topando, se dice, hablando hoy. Justificación. Esta doctrina de la justificación, lo voy a meter, no te preocupes, lo voy a poner después de que predique. ¿No? ¿Ok? ¿Está bien? Sí, está bien. Ok. Bueno, esa doctrina de la justificación es el corazón del cristianismo. Tenemos una Biblia y la mayoría espero que nos llamamos cristianos, ¿no? Este es el corazón del cristianismo. ¿Cuántas religiones creen que existen hoy? Más o menos. Religiones mayores, más de 4,000, por lo menos mayores. Hasta en lo que se llama cristianismo hay estimado más de 20,000 denominaciones. Bueno, a pesar de todo esto, fundamentalmente, créeme, en la raíz existen solamente 2 religiones. Solamente 2, si te llamas bautista, si te llamas lo que sea, existen 2. ¿Y sabes lo que divide el religión, el primero con el segundo? La doctrina, la gran doctrina de la justificación. Es lo que divide las 2 religiones. La religión falsa, humana de Satanás, y la religión verdadera de Dios. Es la doctrina de justificación. Entonces no estamos hablando de los tiempos finales. No estamos hablando de quién fue el autor de Hebreos o cualquier otra cosa que podemos conversar y tener debate. No es así, es incuestionable. Si rechazas, no lo que yo estoy diciendo o predicando acá, si rechazas lo que la Biblia nos enseña, nos demuestra acerca de la justificación, no te puedes llamar cristiano, no te puedes llamar creyente. Otra vez, porque la Biblia nos dice claramente lo que es la justificación. Esto no es un asunto secundario. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué está involucrado en la justificación? La pregunta de la justificación es: ¿cómo puede humanidad, tú sentado aquí y yo, cómo podemos nosotros, vil, pecadores, malvados, cómo podemos nosotros presentarnos delante de Dios, del Dios santo, puro, santo, puro, sin mancha, sin pecado? ¿Cómo nos podemos presentarnos delante de Él justo, justificado? Esa es la pregunta de las preguntas, o como lo pregunta Job. Lo pregunta Job aquí no tienen que voltear, si quieren escuchen y noten. Job capítulo 15 versículo 14 al 16. Más tarde vamos a mirar a las escrituras y quiero que volteas, pero por ahora pone atención. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique, es la palabra, el nacido de mujer? He aquí, en sus santos, hablando de los santos de Dios, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe iniquidad como agua. Iba a preguntar si había más agua para mí. Agua, piensen, agua. Lo bebemos como si nada, sin pensar. Somos, con respecto del pecado, como peces en el mar, no dándonos cuenta que estamos mojados. Así somos con respecto del pecado. Entonces la pregunta es: ¿cómo es posible que nosotros podemos, cualquiera de nosotros, la mayoría de ustedes no conozco, pero no me importa, somos todos en este dilema nosotros? ¿Cómo podemos enfrentarnos a Dios y que Él nos declara justo?
Proverbios 17, versículo 15 dice esto: el que justifica al impío. ¿Quiénes son impíos acá? ¿Quién? El que justifique es la palabra. Al impío somos todos. Y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces, lo que se involucra, lo que está involucrado en la doctrina de justificación es cómo Dios puede justificar a nosotros, tú y yo, sin ser abominación a Él mismo. ¿Se entiende eso, no? Tengo 3 puntos principales para el mensaje de hoy. Primer punto, quiero que nos demos cuenta de este punto. La condición humana y la gran necesidad de ser justificados. ¿Por qué es necesario que seamos justificados? Segundo, ¿cómo es posible que Dios justifique a nosotros, pecadores impíos? Y tercero, vamos a hablar sobre las características de la justificación. Entonces, primeramente, la condición humana, nuestra condición y la gran necesidad de ser justificado o la gran necesidad de justificación. Ahora, hay que pensar en justificación, en la palabra, en el término justificación. Es un término judicial, ¿se entiende? Entonces, es importante que pensemos de esa manera con respecto a la justificación. Acá en la tierra, en México, en Estados Unidos, donde soy yo, existen leyes, ¿no? Hasta en los países corruptos, existen leyes, ¿ok? Entendemos lo que son leyes, jueces, cortes, policías, criminales, abogados, ¿entienden? ¿No? Ok. Dios, piensen en esto, Dios nos ha colocado, ha puesto estas cosas en la tierra para que nos demos cuenta de eso, no para parar ahí, pero es una sombra que nos enseñala, nos demuestra, nos revela una más grande revelación en el cielo del corte de estas cosas. Entonces, Hebreos 9:27 dice que está decretado, Dios está decretando humanidad que muera una sola vez y después de eso el juicio. Entonces, aquí entramos, nosotros, ponte a ti en este lugar. Voy a decir una historia hipotética para intentar ayudarnos a entrar y pensar de esta manera, ¿ok? Hipotéticamente voy a decir una historia. Tengo una familia, eso sí es real, 6 niños y mi esposa. Vamos a decir que después de un día largo en el trabajo, vuelvo a mi hogar y encuentro a mi esposa, mis hijos en el piso. No solo eso, derramado en su propia sangre. Y lo que sucedió fue un asesino que entró a mi hogar y brutalmente mató a mi familia. Ahora, ¿qué pasó? Este asesino quebró la ley, ¿no? Vamos a decir que llega a ser atrapada con las manos en la masa. Está con grabación, estaba grabado lo que pasó. Habían testigos, vamos a decir que había todo eso. Y hasta en el corte, este hombre confiesa y dice, sí, claro, es lo que hice. Ahora, ponte a pensar, este hombre, el asesino, ¿cuál es la esperanza que este hombre tiene para ser justificado? ¿Tiene esperanza? Vamos a decir, si el juez es justo, ahora, si el juez es justo, ¿cuál es la esperanza? ¿Hay esperanza? No hay esperanza. Entonces necesitamos, y vamos a mirar a las escrituras, y quiero que pongamos a nosotros, no solamente en el lugar de este hombre,
Pero infinitamente, vamos a ver que es infinitamente más grave, más serio para cada uno de nosotros. No me importa cuál es su pasado, es verdad para cada uno de nosotros. Y vamos a ver en detalle cómo esta es la realidad. No hay esperanza para ese hombre. Y ahora vamos a ver nuestra condición y nuestro dilema. Entonces, primeramente, vamos a ir rápido. Si quieren voltear rápido está bien, pero si quieren notar, está bien también, o escuchar. Luego vamos a ir a un parte de la escritura que sí quiero que vayan. Pero primeramente, Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, es decir, intención, motivación de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el bien, el mal. Todo lo que hacen, es decir, la maldad que hacen, y también las intenciones del corazón, todo, algunas cosas, la mayoría de cosas, todas cosas que eran mal. Este es universal. Está hablando Jehová vio a todos. No había ninguna persona excluida, ¿no? Y nosotros muchas veces queremos pensar, bueno, las cosas que hago no son tan malo. Pero quiero llevarlos a Salmo 51, porque para entender más de la grave situación que estamos en el pecado, necesitamos saber no solamente qué hemos hecho, pero contra quién lo hemos hecho. Y entonces David dice en Salmo 51, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué pasó en este contexto? David tuvo relaciones íntimas sexuales con una señora, Betsabe, que no era su esposa. Y luego, después de eso, ¿qué pasó? Mató a Urías. Eso es una cosa grave en eso. Pero no era nada en comparado de lo que hizo últimamente, finalmente, actualmente. Es contra Dios, contra ti he pecado. Comparado de lo que hizo contra ellos, no era nada en comparación. Y les voy a dar un ejemplo, una ilustración. Vamos a decir que yo aplasto una hormiga. Ninguna persona aquí me van a mirar como loco. ¿Quién es este hombre de San Antonio viniendo? No. Pero vamos a decir que hay un pequeño cachorro que cruza aquí y la misma cosa. Lo aplasto. Vamos a decir, más serio se puso, ¿no? Ahora ahora me van a mirar, no solamente me van a mirar, me van a hacer tal vez algo, van a llamar a la policía, no sé. Pero si un ser humano bebé cruza aquí y hago la misma acción y se explota su cabeza. Ahora, no solamente van a llamar a la policía, todos me van a atacar. ¿Por qué? Misma acción, en un sentido, pero no es igual el resultado. ¿Cuál fue la diferencia? Fue el valor que tiene el ser humano bebé comparado de la hormiga. No se puede comparar ningún ser humano con cualquier hormiga y tampoco se puede comparar el Dios que es santo, 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 que creó a cada uno de nosotros. No solamente nos creó, nos sostiene nuestra vida hasta hoy, hasta este momento. Ese Dios, el Dios único, no se puede comparar con cualquier otra persona y ese es el Dios que hemos pecado contra. Entonces, siguiendo, para ahí, muchas veces pensando en Batseba y Urias, lo que hizo David,
Muchas veces cuando hablo con la gente y predico en las calles, lo que sea, mucha gente, y tal vez algunos piensan así acá, no sé, no los conozco, pero mucha gente piensa, bueno, pues yo no he hecho eso, yo no he matado a nadie, yo no he tenido relaciones con otra mujer, pero piensen en esto. Nosotros, sin que te conozca, nosotros hemos cometido el pecado de pecados. Cada uno de nosotros hemos hecho algo infinitamente más grave que si nomás pensamos en lo que hicimos acá en la tierra. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 16, versículo 8 y 9. Dice, hablando del Espíritu Santo, dice, y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mira lo que dice, de pecado porque mataron. No dice eso. Pecado porque mienten, porque roban, porque no. Oh, porque son homosexuales, no. Porque son borrachos, no. ¿Qué es? Pecado porque no creen en mí, Jesús. ¿Ves? Entonces, la razón que hacen estos específicos pecados, la raíz es que no han creído en Él, no han confiado en Él, no ponen toda su confianza en Él. Entonces viven su vida de una manera así, se manifiesta de esa manera. Y entonces nosotros, cada uno de nosotros, estamos en eso naturalmente, no creyendo, rechazando a Él y viendo a nuestro camino propio. Mira o escucha a Salmo 58, versículo 3. Y les digo, desde que nacimos, esta es nuestra condición. Y eso es lo que nos demuestra en Salmo 58, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Oh, ciertamente son inocentes en este momento. Todavía no han hecho estas cosas graves. No, yo no lo estoy diciendo. Lo dice acá. No es verdad. Y nadie me puede decir nada diferente. Yo tengo niños pequeños y yo sé lo que hacen. La manera que manipulan y mienten, engañan. No les tienes que enseñar eso. Así salen del matriz, dice. Desde que nacieron, así son. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Piensen en el pecado. Muchas veces, otra vez quieren señalar específicos pecados, pero la raíz es que nosotros fundamentalmente queremos lo que queremos cuando lo queremos, nuestro deseo, vamos a nuestro camino y entonces lo que hacemos es queremos rechazar a Dios, tirarlo del trono de nuestro corazón, no lo queremos allí, queremos coronar a nosotros mismos como el rey, como el soberano que hace lo que hace cuando lo hace. Y eso es la raíz del problema de nosotros que vamos donde queremos ir. Isaías 64, versículo 6. ¿Por qué pensamos muchas veces que estas cosas que hacemos que aparece recto está limpio delante de Él o que puede ayudarnos en presentarnos a Él? ¿Por qué pensamos eso? Dice Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Piensen en las cosas más mejores que puedes imaginar que hace uno por el otro o por una iglesia o por lo que sea. Nosotros naturalmente pensamos que
algo en sí puede ayudarnos y puede estar un poco limpio delante de Él. Pero ¿qué es lo que dice ahí? Son como trapos de inmundicia. Imagínate los trapos más asquerosos que puedes imaginar y poniéndolo en la cara de Dios y diciéndole, mira mi justicia. Eso es lo que hacemos nosotros. Ponte a pensar en la historia hipotética. Si ese asesino llega a enfrentarse al juez y comienza a hablar sobre las cosas que ha hecho que supuestamente son buenos, ¿tú crees que yo me voy a llenar más de coraje o menos? Más de coraje. ¿Cómo este hombre puede pensar que hay algo en él o algo que puede producir, que puede mejorar su situación? Ofreciendo o pensando eso, me llena más con ira, no menos. Y pensamos que Dios es diferente. Dios es muy diferente de nosotros en muchos aspectos, pero también somos creados en su imagen. Y hay muchas cosas que podemos sentir que siente Dios. Y Dios nos ha dado una conciencia y sabemos que eso no es justo. Entendemos ciertas cosas que son justos y no. Pero ¿por qué pensamos que algo que podemos producir vale algo? Jeremías 17:9, esta es la razón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversas. ¿Quién lo conocerá? Nuestros corazones nos mienten. Y pensamos entonces que hay algo en nosotros que puede ayudar en la justificación. Ese es el asunto y eso es lo que nos dice Jeremías. Y eso es muy triste. Pero, continuando, vamos a mirar esta vez, si quiero que voltees a Romanos. Aquí vamos a estar la mayoría de nuestro tiempo que nos queda. Romanos capítulo 3. Pablo ya para darles un poco de contexto, ya ha condenado a humanidad. Ya nos enseñó en Romanos capítulo 1 que los gentiles no tienen excusa. Nos demostró en capítulo 2 y condenó a los judíos. Y entonces, ¿quién se queda? ¿Quién está excluido? Nadie. Tú acá sentado acá o eres físicamente un judío o un gentil. Y entonces nos está concluyendo esto y nos está demostrando más profundamente que cada uno de nosotros, universal, todos que están acá sentados, entran en este grupo. Dice ahí, ¿qué pues? Versículo 9 de capítulo 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que aquellos? Está hablando como judío. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ponte atención, no dijo pecados, no dijo pecados, dijo pecado. ¿Qué significa eso? Está hablando del poder del pecado, del dominio, del reino, del ámbito. Somos naturalmente esclavos, nacimos, otra vez Salmo 58, nacimos esclavos bajo el poder y la esclavitud del pecado. Y entonces, por la razón que somos pecadores, pecamos. No es de la otra manera. No nos volvemos pecadores después de que cometemos errores y pecamos. Somos pecadores y estamos bajo del reino del pecado. Como está escrito, dice en versículo 10, como está escrito, no es nada nuevo. Ya nos ha dicho eso en las escrituras. No hay justo. No hay ni aun uno. ¿Tú piensas que hay uno? No hay ni aun uno, termina. No hay quien entienda.
Mira, hay muchas cosas que Dios nos ha dado un cerebro para entender muchas cosas en el mundo natural. Nos ha dado una mente para captivar y entender muchas cosas. Pero las cosas del Espíritu de Dios, con esta mente, no se puede entender. No lo queremos entender. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Otra vez, no buscamos a Dios porque no queremos buscar a Dios. Juan dice que nosotros amamos a las tinieblas, no vamos a la luz. No vamos porque no queremos ir a la luz y no queremos buscar a Dios. ¿Por qué mucha gente dice, no, pero yo busco a Dios? Necesitamos entender que la razón que hay miles y miles de religiones es porque humanidad naturalmente quiere formar a Dios de su imagen, en la manera que ellos quieren, de la manera que ellos piensan. Y entonces muchos buscan a Dios, pero es el Dios que han inventado, el Dios de Santa Claus o cualquier Dios que quieren inventar. Ese es el Dios que buscan. Pero Pablo dice que humanidad no busca a este Dios. Este Dios rechazamos y nos descarriamos, como se dice. Vamos a nuestro camino. Todos se desviaron. A uno se hicieron inútiles, bueno para nada. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Otra vez, no hay uno. No hay nada, no existen. Pero mira, la señora que cruzó y yo le ayudé y yo le di a comer y yo le di pan y eso y lo otro. Muchas cosas otra vez salen de nuestro corazón perverso y engañoso. Pero para poner una ilustración, para ayudarnos un poco más, vamos a decir que hay una guerra y tú ves a los soldados por un lado y están haciendo cosas sacrificiales uno por el otro y le están corriendo para darles agua o lo que sea así. Y tú dices, wow, esto tienen tanto amor uno por el otro. Pero te das cuenta, te sales un poco y miras sus camisas. Y sus camisas son un uniforme de ISIS. ¿Saben lo que es ISIS? Sí, ISIS. Ok, ahora ponte cuenta. Lo que están haciendo es un esfuerzo todos juntos para el malvado, para lo que es malo. Nosotros tenemos un uniforme y es pecador. Somos pecadores. Eso es lo que somos nosotros. Pecadores, pecador. Eso es nuestro uniforme. Entonces no piensen que sí, ciertamente. No. Recuérdense de esa ilustración. Nosotros estamos todos juntos con ese uniforme. No hay ni siquiera uno. Y ahora Pablo nos va a demostrar en nuestros miembros de nuestro cuerpo, todo lo que producimos en nosotros es totalmente tintado por el pecado, totalmente depravado. Es como este agua. Si pongo unas gotas de veneno por un lado, ¿lo vas a tomar? No, ¿por qué? Porque está infiltrado todo el agua, ¿no? Yo no voy a confiar que hay una parte que no. Y así somos nosotros. Tal vez Hitler o una gente que puedes pensar tiene más gotas, pero cada uno de nosotros estamos completamente tintados, corrompidos por el pecado. Y entonces Pablo nos va a demostrar esto más. Versículo 13. Sepulcros abiertos en sus gargantas. Con su lengua engañan. Veneno de aspidez hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. También muchos van a decir acá, pero yo no he derramado sangre, ni siquiera he pegado a nadie. Mateo capítulo 5, Jesús dice que has escuchado no matéis, pero
os digo que si hasta tienes amargura, odio a su hermano injustamente en los ojos de Dios, ¿cómo es? Como si has asesinado a ellos. Y nosotros estamos llenos de derramando sangre. Así somos cada uno de nosotros. Y si no me crees, maneja en la calle por un rato y vas a ver el tráfico y cómo uno grita al otro. Así somos nosotros. No hay, 17. Y no conocieron camino de paz. Todo lo que somos, paseo 1, 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos, miseria y destrucción. Básicamente es lo que estamos en nuestros caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Otra vez, ¿cómo podemos pensar que tenemos el temor de Dios si bebemos la iniquidad como agua sin pensando? No estamos temando. Tal vez tenemos otro Dios, si pensamos de esa manera, que hemos creado en nuestra mente. Pero el Dios de la Biblia, aquí dice Pablo, naturalmente no tenemos temor de Dios en nuestros corazones. Y este es, amigos, nuestro gran dilema como pecadores. Y hay mucho más que podemos ir más profundamente, pero el tiempo no nos permite. Pero por ahora es suficiente para entender un poco de nuestra condición. Nuestra condición delante de los ojos de Dios no es bueno. No lo puedo decir de muchas maneras tan articuladas, pero no es bueno, es malo. Entonces, el segundo punto nos lleva a esto. ¿Cómo entonces? ¿Cómo es posible que Dios puede justificar a los hombres, a tú y yo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Otra vez, Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Y Dios es un juez justo. Salmo 7:11 nos dice que Dios es juez justo. Entonces, cuando juzga, va a juzgar justamente, ¿no? ¿Tiene sentido eso? Entonces, la justificación tiene que ver, y no solamente tiene que ver, es necesario, no hay otra manera que su justificación está totalmente anclada en la justicia, que en lo que es justo, en lo que es recto y bueno. ¿Entienden? No es posible que ni siquiera un pecado, y eso es que nosotros hemos pecado más que la arena en el mar, más que los pelos. Tal vez algunos no tienen tantos pelos, pero tantos pelos que algunos de nosotros tenemos, ¿no? Más que las estrellas en el cielo, más veces que podemos imaginar. Y hemos pecado contra este Dios, pero ni siquiera uno de ellos puede ser pasado por alto. Ni siquiera uno de ellos puede ser barrido bajo de la alfombra. Ni siquiera uno. Si Dios es justo en la justificación, no puede ignorar ni un pecado. ¿Se entiende? Dios es justo, entonces cada pecado necesita ser completamente pagada. ¿Cómo lo hace? Bueno, continuando en ese versículo, en ese capítulo, Romanos 3, Pablo ahí nos explica cómo es posible el milagro de milagros, la imposibilidad de las imposibilidades. La situación de nosotros otra vez es mucho más, infinitamente más grave que ese hombre que mató a mi familia. Entonces, ¿cómo lo hace? Continuando, Pablo nos explica cómo puede él ser justo en justificando a los pecadores. Versículo 20.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Para ahí, obras de la ley de Moisés, la ley que vemos aquí. Bueno, todas las religiones del mundo, no todos, hasta muchos no conocen lo que es la ley. Pero el espíritu de lo que está diciendo acá, el espíritu de la ley, no es de fe. Eso es lo que dice en Galatas capítulo 3, versículo 12. Dice que la ley no es de fe. Entonces, lo que significa es, cuando miras a la ley, no matéis, no mientes, no lo que sea. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás mirando internamente y viendo, ¿he matado? Oh, tengo que evitar hacer esto. Yo tengo que hacer esto. La religión humana, de una forma u otra, el espíritu es de esto. Este es el espíritu. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que puedo evitar hacer? Y dice acá Pablo, lo para y dice, no va a trabajar eso. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. La pregunta le preguntas es ¿cómo podemos ser justificados? Y acá, mira, acá nos está diciendo, no puedes de esta forma. La religión humana nunca jamás te va a ayudar. No, ciertamente Dios va a estar más enojado, más ira para ti, pensando que algo que puedes ofrecer, algo en ti puedes ofrecerle a este Dios. Dice no, Pablo dice no, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ley es bueno, ley es de Dios. Ley es un instrumento que nos enseña, nos demuestra el pecado. ¿Por qué queremos saber tanto del pecado? Porque si no entendemos que somos pecadores y estamos en este estado, ¿por qué vamos a querer un Salvador? Entonces la ley nos enseña, nos demuestra más del pecado. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, mira acá, ¿qué dice? La justicia de Dios. La justicia de Dios. Créeme, nosotros necesitamos la justicia de Dios. Nosotros necesitamos estar en la presencia de Dios perfecto, justamente, perfectamente con la justicia de Dios. Y ese es el problema, ¿no? Ese es un gran problema, porque ninguno de nosotros no estamos cerca de ahí, estamos opuestos de ahí. Testificada por la ley y los profetas otra vez nos señalan esta realidad que aparte de la ley nos va a demostrar y nos va a revelar Dios, la justicia de Dios y cómo es posible recibir y tener esta justicia de Dios. La justicia de Dios, versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿cómo ves la fe? Tú puedes ver la fe como una obra. Oh, tengo suficiente fe. ¿Cómo es mi fe? Internamente mirando. Pero la fe genuina, lo que está hablando acá, está mirando. Fe es el instrumento o canal que nos conecta a Jesucristo. Y vamos a hablar más por qué es esencial la persona y la obra de Jesucristo. Pero primero, hablando de fe, porque dice es por medio de la fe. Entonces necesitamos tener un buen entendimiento, porque sin la fe no podemos recibir justificación. Es lo que dice acá. Entonces dos hombres. Un hombre tiene tanta fe, tanta confianza, él no duda nada. Está cruzando un puente, va como si nada. Pero el problema es que el puente está podrido y se está para tumbar. Y pisa, ¿y qué pasa? Se tumba,
se va para abajo y ya. El segundo no tiene tanta fe, tiene poquita fe, temblando, pero tiene suficiente fe para tomar el próximo paso y el próximo paso hasta que llega al final, porque ese puente era firme, era concreto, y estamos hablando de Jesucristo. Entonces, fe es el canal. ¿Y por qué Jesucristo es el puente, ese puente de que hablamos? Bueno, primeramente versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra vez, pecaron en lo que hacen. Sí, cuando tenía 10 años mentí, lo que sea. Sí, y pasó eso cantidades de veces, pero no solo eso, en cada momento, en cada aspecto que dice ahí, están destituidos, caen corto, caen infinitamente corto de la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Y nos lleva ahora otra vez a la solución. Siendo justificados gratuitamente, gratis, completamente gratis, por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo. La persona y la obra de Jesús, necesitamos confiar en Él. Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 24, si no crees que yo soy, vas a morir en sus pecados, creyendo en la persona y creyendo en la obra que hizo Cristo para la humanidad, para que seamos justos delante de Dios, el juez. Bueno, acá dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 7. Nos dice que hay redención mediante su sangre. Sangre no es simplemente que derramó un poco de sangre. No, está conectado eso con su muerte. Entonces, ¿qué pasó? En su muerte. Nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Escuchen y noten si quieren. Al que no conoció pecado, ahora, si hay alguien excluido de toda humanidad, y era alguien que fue de afuera de humanidad, no conoció pecado. ¿Quién es Él? Jesucristo. Ahora sí, mira lo que dice acá. Al que no conoció pecado, y no solamente no conoció pecado, no pecó, más que eso, totalmente en cada aspecto, en cada momento, con todo su ser, gratificó, plascó a su Padre en cada aspecto, en cada momento. Por nosotros lo hizo pecado. Dios, el Padre, lo hizo pecado. El pecado de su pueblo cayó sobre Él en la cruz. Por eso dijo en la cruz, está consumado. ¿Qué significa esto? Está cumplido, ya terminó. ¿De qué habla? Del precio del pecado. Del precio del pecado. Cada pecado necesita, es esencial. Dios no sería justo si un pecado borra y ignora. No sería justo. Entonces, Cristo, en derramando su sangre en la cruz, tomó la ira de Dios. ¿Se recuerdan que estaba orando antes y derramó sangre cuando estaba orando? Tanta temor que tenía. ¿Por qué? Porque Él sabía que esa copa que hablaba en esa oración contenía la ira de Dios. La ira de Dios. ¿Pero por qué Él no merece eso? Él no merece la ira de Dios. Exacto. Nosotros que merecemos la ira de Dios, el pecado de su pueblo fue sobre Él. Y entonces, continuando en 2 Corintios 5:21, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No se olviden la última parte, en Él. Afuera de Él no tienes justicia de Dios. Pero lo que se
lo que está contenido con la justificación, lo que está involucrado con la justificación es el imputación. ¿Qué es eso? Que Dios puso nuestros pecados sobre Cristo. Cristo tomó esos pecados y lo pagó en completo. Y entonces, por medio de la fe, como vemos acá, conectándonos a Cristo Jesús, la persona y la obra, lo que vemos acá, su justicia que Él sí obró y Él merece la bendición de la justicia que Él obró, nos dio, nos puso, nos imputó a nuestra cuenta. Nuestra cuenta era infinitamente negativa, pero Cristo lo tomó, la deuda. Y no solo eso, nos dio el bendición que Él obró. Y eso vemos en la justificación, un gran intercambio. Y eso es lo que vemos en la justificación. Y sin este intercambio no hay esperanza. Te caes infinitamente peor que ese hombre en mi historia hipotética. Ok. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Para ahí. Propiciación es decir, absorbando. Cuando dijo está cumplido, es porque absorbó completamente la ira de Dios. Es como vamos a decir una esponja que pongo acá. Entendemos lo que hace una esponja, absorba agua. Vamos a decir que cae mucha agua, tal vez va a caer agua debajo. Pero esta esponja de Cristo es perfecta. Si tú estás bajo de esta esponja de Cristo, no va a caer ni un gota de la ira de Dios en tu cuenta. Ningún gota. ¿Por qué? Porque Él ya tomó hasta la última gota. Y ya no hay ira para ti si estás en Él. La Biblia dice no hay condenación. ¿Para qué? ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Pero escúchame, si estás afuera de Cristo Jesús, hay toda condenación para ti. Entonces, vemos ahí en versículo 24, propiciación y... 26. Ok, sí, 25. Ok. Medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo que hizo en el Antiguo Testamento no fue injusto, no lo pagó en ese momento, pero fue un crédito, algo que debía y lo iba a cumplir, lo iba a pagar. Los que eran del Antiguo Testamento pusieron fe en Dios y Dios siempre era justo y es justo y siempre va a ser justo. Y cada pecado de todos, de toda humanidad va a ser pagada en Cristo Jesús. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea, aquí está, el justo y el que justifica al que es de fe de Jesús. ¿Ves? Acá vemos que Él es justo, Él mantiene su justicia. Y Él no tenía ninguna obligación a hacer nada para ti, ni para mí. No hay nada en ti, no hay nada que puedes ofrecerle que deba en Él voltear y decir, ok, yo necesito ayudarte. Ninguna obligación, no tenía que hacer nada. Sin embargo, en su amor hizo algo. Y eso es lo que vemos en Romanos 3. El gran milagro en dándonos justificación por medio de fe en Cristo.
Por el resto del tiempo vamos a mirar sobre las características de la justificación. No sé cuánto tiempo me queda. 5 o 10 minutos. Perfecto. Las características de la justificación. Primeramente, la justificación está basada en la sangre de Cristo. Ya hemos hablado sobre eso, pero mira, es vital entender y pensarlo otra vez. No puede ser justificado en nada más que la sangre de Cristo. Segundo, justificación significa declarar justo. Es un juez que declara objetivamente que eres justo delante de la ley de Dios, justo. No significa hacer justo, que internamente te cambia y te hace una buena persona que ama a Dios. No es eso. De eso, si Dios quiere, un rato vamos a hablar sobre regeneración, Ricardo. Eso es una gran doctrina, pero eso no tiene nada que ver con la justificación. Justificación está separada de regeneración. No puede haber regeneración tiene que estar. Pero justificación no es eso. Es una declaración objetivamente de la ley de Dios que eres hecho justo delante de Él en su corte. Y eso se tiene que ver con justificación. Tercero, la justificación no tiene grado ni graduación. Es decir, esto también es, todos son bien importantes. Esto es bien importante. Mira, escuche, no puedes ser 5% justificado, 10%, 99.999 justificado. ¿Eres justificado o eres condenado? Si tienes un pecado en su cuenta, eres condenado. Pero si tienes la justicia de Dios en Jesucristo, eres 100% justificado. Dios no podría condenar a ti si estás en Cristo más que podría condenar a Cristo mismo. Si era posible que Dios condene a Cristo, entonces Dios puede condenar a ti si estás en Cristo. Pero Dios no puede condenar a Cristo, no va a condenar a Cristo, porque Cristo tiene la justicia de Dios. Entonces, si estás en Él, eres 100% justificado. Tengo unos 2-3 puntos más, brevemente. La justificación es más de indultar. Indultar es una palabra nueva para mí en español, pero significa que como presidente, como rey, como gobernador o lo que sea, yo aprecio a una persona que asesinó o lo que sea, tal vez es mi familiar, y yo digo, no, está bien, tú ven acá, ley no lo puedes tocar. Porque yo tengo el poder, con el poder que yo tengo y la autoridad, no va a pasar nada para ti. Eso no es lo que hace Dios. Otra vez, cada pecado es justo. Justificación es anclada en la justicia. Quinto punto. La justificación es positiva y negativa. Ya hemos hablado de eso. Que todo nuestro pecado negativamente en nuestra cuenta yendo bajo negativo está puesto en Cristo. Y su rectitud yendo positivo, infinito, nos da en nuestra cuenta. Y la última, que tal vez me va a demorar un poco más, pero no mucho. La justificación es una vez para siempre. No puede ser justificado y luego condenado. No es posible. Y vamos a ver esto en Romanos capítulo 8, versículo 30 y luego 33 y 34. Capítulo 8, versículo 30. Quiero que vean esto. Y a los que predestinó, Dios predestinó, a estos también llamó. Está conectado.
No puede ser predestinado y no llamado. Y a los que llamó, a estos también justificó. No puede ser justificado, no puede ser predestinado, llamado y no ser justificado. No es posible. Es una conexión que no lo inventa el hombre. Esta es la conexión que está conectando Dios. Y dice acá, continuando, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, estos mismos están en el cielo con el glorificado. No puede ser predestinado, llamado, justificado y luego condenado. Entonces, justificación es una vez para siempre. Y quiero nomás leer y notar, contemplar 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No es que no hay cosas que puede acusar Satanás o cualquier otra persona. Hay muchas cosas que puede acusar cada uno de nosotros. Si las cosas que acusen están en esta pantalla, cada uno de nosotros correríamos de acá. No es que las cosas son mentiras, pero lo que dice acá, ¿quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. Yo no soy el que estoy justificando a mí mismo. Si tú te justificas a ti mismo, puedes ser condenado. Eres condenado. Nunca has sido realmente justificado. Pero si Dios justifica, Él no va a quitar esa justificación. Dios es el que te justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esta es la gran salvación de Dios en la justificación. Otra vez, la historia hipotética. Tú necesitas contemplar esta realidad. ¿Has contemplado esa realidad antes? Que tú eres más, infinitamente más que un hombre que fue en medio de la noche matando a una familia entera. Tú estás en la corte de Dios infinitamente en un peor situación. ¿Te has visto en esa situación antes? Si no te has visto, necesitas verlo ahora, porque si no te ves ahora, no tienes esperanza. No hay ningún otro evangelio. El evangelio de Cristo es el poder de Dios que trae la salvación, es para la salvación, el poder de Dios en el evangelio acá. Y no tienes evangelio si no tienes justificación. Necesitamos ver a nosotros en la presencia de Dios como condenados antes que podemos recibir la justificación. No vamos a mirar en fe en Cristo si no vemos nuestra necesidad. Somos como ese hombre y mucho peor que ese hombre. Pero las buenas nuevas, las buenas noticias es que hay justificación hoy. Dios salva, no ha parado de salvar. Y tienes esperanza solamente en el Evangelio y en Cristo que trae la justificación. Vamos a orar. Padre Santo, le pido, Señor, que esas semillas en todos nuestros corazones, sé lo que dijo Jesús, que sería peor por Sodoma y Gomorra, de los que escuchan su palabra y lo rechazan, porque nosotros hemos estado revelados mucho más que ellos en ese tiempo. Te pido, Señor, que tomes tu palabra y lo plantes profundamente en los corazones de los oídos acá. En el nombre de Jesús, amén.